Listo. Muy bien, entonces vamos a seguir con la segunda parte de esta clase de los, de los trastornos del ciclo de la urea. Y quiero mencionar que todo lo anterior es para cada uno, esto es óptimo para cada una de las enfermedades del ciclo de la urea, porque básicamente una de las eh, manifestaciones más importantes es la hiperamonemia. Entonces, bien, ahora vamos a entrar a hablar algunas particularidades de las enfermedades más frecuentes. En general podemos decir que estas enfermedades, como en todos los errores innatos del metabolismo, la mayoría son autosómicas recesivas. Es decir, necesitan un gen, un alelo del padre, un alelo de la madre, para que se presente la enfermedad. Sin embargo, recordemos que estamos en el metabolismo. Entonces, cuando el metabolismo es sobre todo relacionado con actividades enzimáticas, ya sabemos que incluso los portadores a veces pueden tener algunas manifestaciones. De todas ellas, solo hay una que es ligada al X, que es la ornitin transcarbamilasa. Entonces, básicamente estas enfermedades se diagnostican por una sospecha clínica por las manifestaciones que presenta el paciente, que son del sistema nervioso central y que son provocadas por una hiperamonemia, por un aumento de amonio en sangre que los lleva a hacer los daños de su sistema nervioso. En este grupo de enfermedades el anion gap o la brecha aniónica está normal y ellos no presentan problemas con la glicemia, ni hipo ni hiperglicemia. Las presentaciones de la enfermedad se agrupan en dos grandes grupos, la forma severa y la forma leve. La forma severa, que son las más graves, las más devastadoras, las que generalmente llevan al deceso o a la muerte del paciente, hay que recordar que de todas maneras va a depender del tipo de variante genética que el paciente tenga. Dentro de las enfermedades severas, de todas maneras, hay unas variantes genéticas que no, desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, no son, son más manejable la enfermedad. Podemos decir que en estas enfermedades, en su gran mayoría, entre los primeros 3 días no se presentan manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque el bebé empieza a tener la alimentación materna y no es hasta que active completamente el metabolismo que empieza a presentar sus manifestaciones. Pero además de eso, porque en la medida en que ellos se van alimentando, rápidamente van desarrollando ese edema cerebral y ese aumento de presión intracraneal, el PIC, y entonces ellos van a sufrir esas letargias, anorexia, no succionan, pueden tener hiper o hipoventilación dependiendo de la gravedad de la crisis, pueden presentar hipotermia y ya cuando están pues en un estado muy comprometido tienen convulsiones, estados comatosos y pueden llegar a la muerte. En las formas leves generalmente son lo que se llaman eventos gatillantes. Esos eventos gatillantes son generalmente eh, eventos que van a hacer que se activen el metabolismo, por eso se llaman cuadros hipercatabólicos. ¿Cuáles son esos? Entonces, en algunos incluso puede ser el crecimiento, pueden ser las vacunas, pueden ser una infección, puede ser un trauma, bueno, etc. Pero incluso hay algunos que pueden pasar años
sin manifestar la enfermedad. Bien, aquí les pongo esta lista de diagnósticos diferenciales. Esta lista me gusta mucho, es de un artículo, porque tenemos desde problemas que no tienen que ver con la con errores innatos del metabolismo, con enfermedades huérfanas, como es una insuficiencia hepática, un bypass hepático, pero sí algunas enfermedades como que ya hemos visto, como acidurías orgánicas o como la oxidación de ácidos grasos, el síndrome de Reye, la utilización de ácido valproico, que se utiliza en muchas enfermedades, incluso que no son enfermedades huérfanas, en enfermedades psiquiátricas o neurodegenerativas, y pues pueden llevar a esto. Bien, aquí, como para que vayan teniendo una idea, vamos a ver como las más frecuentes y las más graves son entonces la deficiencia de carbamoil fosfato sintetasa, ¿cierto? Básicamente esta junto con la OTC también son catalogadas como enfermedades mitocondriales. Un error muy frecuente que tienen los clínicos en nuestro medio es decir que la primera reacción de la vía está dada por el N-acetilglutamato. No, eso es un error conceptual. La primera reacción de la vía de la urea se da porque la carbamoil fosfato sintasa 1 toma el bicarbonato, el ion amonio procedente del metabolismo de los aminoácidos y un ATP. Uno lo utiliza como cofactor de la enzima y otro lo coloca, por eso produce el carbamoil fosfato. Ahora, esta enzima funciona, su cinética es mucho mejor, es un regulador positivo, el N-acetilglutamato. Y existe una enfermedad que es por una deficiencia de N-acetilglutamato sintasa que se incluye dentro de los trastornos del ciclo de la urea, pero no quiere decir que es una de las enzimas. Entonces este es un ciclo, una vía donde la vía va a condensar estos grupos nitrogenados para eliminarlos finalmente como urea. El resto de actividades enzimáticas se hacen en el citoplasma. Y aquí hay que mencionar que de todas maneras tenemos la arginina, ¿cierto? Que es una fuente de arginina, es a través del metabolismo, del catabolismo de los aminoácidos. Esa arginina va a dar una parte que se convierte en urea, donde se eliminan dos grupos amino, y el resto de la molécula se convierte en ornitina. Recordemos que aquí hay un transportador ornitina y citrulina, por eso es tan importante dentro de los complementos, dependiendo la enzima en cuestión o que esté deficiente, hay que dar citrulina, ¿cierto? Para favorecer que ese intercambio de citrulina-ornitina, es decir, aquí por ejemplo, para que pueda salir esta citrulina tiene que entrar una ornitina. Bueno, también tenemos que decir que eso lo pregunto en el examen, siempre lo pregunto, de dónde, porque es una pregunta internacional que les hacen mucho, de dónde proceden los grupos aminos de la urea. Entonces tenemos uno que viene del catabolismo de los aminoácidos, y dos, o de los compuestos nitrogenados, y dos, el otro viene del ácido aspartico o aspartato, ¿cierto? Son los dos, esos grupos aminos vienen de estos compuestos. Bueno, entonces aquí tenemos los trastornos, ¿cierto? En esta acá no incluyo, pero ahorita tengo una diapositiva más adelante, no incluimos el N-acetilglutamato.
Aquí quiero también incluir una información que es muy importante, también la pregunto en el examen, porque en el medio clínico es muy frecuente hablar de hiperamonemia 1 y de hiperamonemia 2. Aunque tengo que decir que lo hace que yo estoy enseñando eso ha cambiado un poquito. Ya decimos, no, tiene un problema del ciclo de la ura por CPS o por OTC. O sea, ya le están dando el nombre de la enzima deficiente. Se me olvidaba decir una cosita antes. No sé si lo toma adelante, pero me acordé. Esta enfermedad se llama, esta deficiencia de CPS1, carbamoil-fosfato sintasa 1, porque nosotros tenemos dos isómeros, la 1 y la 2. La 1 es la mitocondrial, que tiene que ver en el ciclo de la urea, y la 2 es la que está en el metabolismo de los nucleótidos. Bueno, cierro el paréntesis. Perdón, tengo un poquito de agua. Bien, entonces, pero todavía hay algunos lugares donde se sigue hablando, la enfermedad se conoce como hiperamonemia 1 y hiperamonemia 2. Estas tres sí son mucho, pues se conocen como tal arginemia, que es aumento de arginina en sangre, y citrulemia, que es aumento de citrulina en sangre. De hecho, eso puede ayudar a hacer el diagnóstico simplemente con encontrar arginina o citrulina. Y tenemos una que se detecta es a través de un metabolito que es el arginine-succinato en orina, ¿cierto? Bueno, esta diapositiva es para mostrar entonces, estas son las enzimas que están deficientes. Recordemos que todas son de herencia autosómica recesiva, excepto la ornitintrascarbamoilasa, que el gen está ubicado en el cromosoma XP21. No necesito que se aprendan todo eso, pero sí es muy importante. Esto lo pregunto en el examen, el tipo de herencia de estas enfermedades. Y aquí les coloco desde dentro de estos defectos genéticos, ¿cierto? Coloco la que se incluye, esto es especialmente, dentro de los más frecuentes está el de la CPS1, la OTC, la deficiencia de arginasa, y la de N-acetil glutamato sintetasa. Son las más frecuentes, pero esto no es una enzima del ciclo de la urea. Lo que pasa es que produce el N-acetil glutamato que la CPS1 funciona. Bueno, ya vimos entonces que lo que sucede básicamente es que cuando tenemos el pequeño, el neonato, va a tener una serie de manifestaciones. Aquí quiero mencionar algo que es muy importante. Recordemos que hay unos países en los que hay eh, tamizaje metabólico. Entonces, estas enfermedades se incluyen dentro del tamizaje metabólico, y por ende, si dentro del tamizaje metabólico pues hay alguna señal, pues algún positivo o sospecha por lo menos, inmediatamente pues empiezan a desarrollar, a medir todos los otros paraclínicos que les pueden ayudar a dilucidar la enfermedad. Entonces, pero si no, ya sabemos que más o menos a los 3 días se va a tener ese aumento de amonio en sangre, se aumenta generalmente a más de 150 micromol por litro, milimolar. Y entonces con la ayuda de la determinación del anión GAP y de la glucosa, que sabemos que dan normales, no hay hiper ni hipoglicemia, y el anión GAP es normal, entonces nos vamos hacia el grupo que tiene que ver con el ciclo de la urea. La otra figurita ya la mostré anteriormente. Si hay una hiperamonemia, pero además de eso tiene el anión GAP mayor de 20, entonces hay que sospechar de otra enfermedad metabólica, y más si tiene hipor o hiperglicemia.
Vamos a empezar entonces con eh, el déficit o la deficiencia de carbamil o carbamoil. Lo pueden encontrar los dos en la literatura así, carbamil o carbamoil, fosfato sintetasa. Ya vimos que es la primera enzima del metabolismo del ciclo de la urea. Estos somos nosotros, donde normalmente nosotros consumimos proteína o tenemos un recambio proteico que hace que tengamos proteínas y los derivados de esas proteínas, ¿cierto? El metabolismo, el catabolismo de esas proteínas, donde vamos entonces a tener excesos de grupos amino en forma de ion amonio, pero que los desechamos a través de la urea. Sin embargo, los que tienen la deficiencia de la enzima van entonces a tener un aumento de ese ion amonio y por lo tanto va a tener pues todo lo que vimos anteriormente. Entonces, básicamente lo que va a provocar o el fenotipo, las características que usted puede observar en su paciente es lo que se llama la encefalopatía hiperamonémica o crisis hiperamonémica neonatal típica, que puede ser de muchas cosas, ¿cierto? Pero además que si ustedes tienen la posibilidad de tener paraclínicos, entonces van a tener un aumento de glutamina y una disminución de citrulina, y a aquellos a quienes les puedan medir la actividad enzimática, lógicamente van a tener una disminución total o parcial de la CPS1, carbamoil fosfato sintasa 1. Ahora, ¿qué cosas clínicas, qué manifestaciones puede usted ir viendo en sus pacientes? Entonces usted ve que el niño está hipotónico, que el niño no succiona, que el niño se pasa letargado, que pueden tener una hipotonía severa, que hacen gruñidos y ruidos extraños, pueden tener hipo o hiperventilación, algunos presentan hipotermia, pueden tener ya cuando finalmente succionan y se alimentan, entonces tienen vómito y diarrea. Y los niños se van complicando hasta que desafortunadamente en la mayoría de los casos es aquí donde ya se prenden todas las alarmas. Los niños entonces empiezan a tener convulsiones. Generalmente aquí ya hay un daño neurológico importante. Pueden llegar a un estado comatoso e incluso morirse. Ya habíamos visto entonces este algoritmo, ¿cierto? Vimos que entonces ya claramente habíamos determinado en el primero que tenía una hiperamonemia primaria, o sea, deficiencia del ciclo de la urea. Se le miró cómo estaba la citrulina, la arginina y el ácido urótico, ¿cierto? Y eso es lo que hace el diagnóstico. En este ya sabemos que el ácido urótico es normal, eh, la, la, pues o incluso puede estar hasta bajito, entonces ya sabemos que puede ser por el lado de la carbamoil fosfato sintetasa. Bueno, una vez que se ha hecho el diagnóstico, ya no va a entrar en detalles, y quiero decirles, a partir de acá, casi que esta diapositiva es igual para todos. O sea, que cómo se hace el manejo de esas manifestaciones clínicas. Hay que manejar la hiperamonemia. Ese es el objetivo número uno. Manejar la hiperamonemia, ya vemos que son con los esfoliantes, se llaman fármacos esfoliantes porque nos van a sacar el ion amonio, benzoato de sodio, fenilbutirato o fenilacetato. Se va a hacer una interrupción de la ingesta de nitrógeno, sea para el primer diagnóstico o sea mientras se recupera de la crisis. Y evitar la degradación de proteínas, que ya vimos pues los eventos que pueden llevar al catabolismo de proteínas.
Ya vimos que si el manejo de la crisis es muy severo, dependiendo del algoritmo para los niveles de la concentración de ion amonio, nos podemos ir hasta incluso maniobras físicas como la hemodiálisis y la hemofiltración. El objetivo de todo esto es disminuir el ion amonio, pero además de eso, con el manejo integral, revertir el problema catabólico que haya. Importante dentro de los suplementos, sobre todo para la CPS1, como va a tener una disminución de citrulina y arginina, entonces hay que suplementarlos. Específicamente con los pacientes con deficiencia de CPS1 hay que evitar el ácido valproico porque va a exacerbar las manifestaciones clínicas. Bien. En los diagnósticos diferenciales son todos los otros del ciclo de la urea, pero además la lista que vimos que es una gama de enfermedades importantes. ¿Cuál es el pronóstico de vida? Bueno, primero que todo hay que decir, como ya lo hemos visto en las otras enfermedades, la mayoría de estas enfermedades son de origen caucasoideo, o sea, de poblaciones europeas. Sin embargo, se han encontrado ya unas mutaciones de nuevo en población afro, asiática, amerindia. Ojo, cuando decimos que la mayoría de estos variantes genéticas vienen de origen europeo es porque se han encontrado, se han hecho hallazgos para algunas de estas enfermedades que se sabe que posiblemente, hasta lo que hemos encontrado científicamente y los estudios que hemos hecho, que muchas de esas mutaciones se originaron en Europa. Y por esos movimientos sociales, culturales, religiosos, como los blancos creían que eran mejores, entonces pues se mezclaron entre ellos y estas variantes genéticas se volvieron endémicas. Pero por eso justamente traigo esta fotografía de, porque me encanta, lo tiene todo. Primero es negroideo, es hasta policía. Pero además de eso, es un hombre de 38 años, que quiere decir que él se adhirió al tratamiento, es una persona pues que se ha sabido manejar desde que ha llegado hasta esta edad, y que es lo que me motiva a mí a promover estas enfermedades, porque realmente si se hace un diagnóstico temprano a tiempo, pues realmente pueden llegar a mejorar muchísimo. Es decir, cuando se cumple esto de que sea un diagnóstico a tiempo, por tamizaje neonatal o porque le hacen los paraclínicos adecuadamente, rápidamente, el 68% de los pacientes pueden sobrevivir. Sin embargo, sabemos que hay unas variantes genéticas que son muy agresivas y entonces llevan al deceso. Entonces más o menos es el 34% de esos pacientes. Ahora, dentro del desarrollo desde el momento en que presenta las manifestaciones hasta el diagnóstico, fíjese que hay una parte importante de estos pacientes quedan minusválidos, con afecciones neuronales y cognitivas muy graves e irreversibles. Aquí vemos, por ejemplo, esta es una bebé, ¿cierto? Que le encontraron en sus exámenes que el ácido orótico era normal, que tenía disminuida la arginina y la citrulina, y ya con eso, queridos estudiantes, se podría hacer el diagnóstico de la enfermedad. El problema es que hoy en día estamos entrando en ese determinismo genético, lógicamente que aquí en Colombia, que todo es tan difícil, bueno, sí,
lo genético nos ayuda mucho, pero mire que con una simple determinación de metabolitos bioquímicos en sangre, en orina, o sea, aminoácidos y ácidos orgánicos, pues todo el paquete, fácilmente se puede diagnosticar el paciente. Miren, traigo esta tabla para que vean ustedes que de todas maneras es complejo el manejo de la hiperamonemia. Miren, este es el momento cero, ¿cierto? El niño lo empiezan a alimentar y se sube a 1920 el amonio. Ahí es donde el amonio hace su devastador trabajo en el sistema nervioso. Afortunadamente los niños pues son muy, como están en crecimiento y desarrollo, hay una plasticidad importante. Lógicamente se hace la detección oportuna, restricción y pues va bajando de manera importante. Y podemos decir que se mantiene bien en los primeros días hasta que hay algún tipo de evento que lo puede subir, como puede ser una vacuna o alguna infeccióncita que puede hacer el disparo. Pero esta es la razón por la cual el diagnóstico temprano hay que hacerlo. Bueno, entonces, como les digo, hay unas formas que son muy severas, hay unas variantes genéticas que son más severas que otras, pero podríamos decir en general que de todas las enfermedades del ciclo de la urea, la CPS1 es la más severa, es la más fuerte, la más agresiva y la que más decesos se lleva. Básicamente, a veces incluso aunque pues sobreviven a esas hiperamonemias iniciales, a veces cualquier factor gatillante puede provocarles incluso la muerte. Recordemos que si hay todas esas manifestaciones, pero el ácido urótico es normal, hay que sospechar de que sea una CPS1. Miremos ahora la deficiencia de ornitina o ornitina transcarbamilasa. Ya habíamos visto en dibujitos anteriores que en la vía tenemos unas reacciones que son a nivel mitocondrial y otras a nivel citoplasmático. Aquí está lo que les había mencionado antes sobre el N-acetilglutamato que nos favorece la acción de la CPS1, que es la carbamidilfosfatosintasa que interviene en el ciclo de la urea. No es esta enzima, la N-acetilglutamato sintetasa, no es una enzima del ciclo de la urea, pero interviene el producto de esa reacción. Bueno, ¿qué vamos a tener? Tenemos igualmente una hiperamonemia, una encefalopatía hiperamonémica que puede llevar incluso al coma al coma hiperamonémico, también se conoce. Rápidamente estos niños pueden entrar también en convulsiones. Se ve aumentada tanto la glutamina como, aquí hay un error porque no es alanina sino arginina, que es la R. Ay no, perdón, no me acuerdo bien, no sé por qué tengo, bueno, no, ya me acordé, no, perdón. Lo que pasa es que cuando los pequeños ya están en un estado convulsivo importante porque tienen una falla energética. Entonces recordemos que uno de los aminoácidos que está implicado en favorecer esa compensación energética es la alanina, ¿cierto? Por su estructura, ¿sí? Bueno, aquí en este entonces también encontramos una disminución a nivel de la arginina y de la citrulina, pero hay un aumento de ácido orótico, que es lo que se llama la aciduria orótica.
¿cierto? La enzima que está defectuosa entonces es la ornitin transcarbamilasa. Todas estas enzimas son eh, de expresión hepática. Son pruebas, son enfermedades hepáticas. Bien, como la ornitin transcarbamilasa es ligada al X, entonces los niños que tienen las variantes genéticas, la enfermedad es mucho más severa y mucho más fuerte. Sin embargo, tengo que decirles, como ya les había mencionado anteriormente, que tengo dos pacientes del oriente antioqueño que gracias al manejo de sus madres están muy bien. Sus madres tienen la variante genética, sus dos hijos, cada una de ellas, los descendientes tienen sus hijos, pero están en muy buen estado y realmente a veces tienen piquitos se les sube el amonio, pero están perfectamente bien. Bien. Estos niños entonces también presentan letargo, no succionan, no comen, tienen problemas respiratorios, tienen hipotermia, tienen convulsiones, pues pueden llegar a un estado comatoso o muerte. También existen algunas variantes que se expresa eh, durante la primera infancia. Ellos lo único que se puede notar, miren esta hermosura de muñeca, que desafortunadamente pues falleció, ¿cierto? Después de un episodio hiperamonémico, pero miren cómo estaba de bien. Entonces, estos niños empiezan a tener problemas en el crecimiento y desarrollo, como hacen sus picos y sus crisis pueden tener problemas cognitivos, retraso mental. Los que llegan a esta edad son muy agresivos, son de hecho muchos, casi que los papás ni se dan cuenta y son en el colegio, en la escuela, donde el bajo desempeño, la agresividad que tienen con sus compañeritos, tienen como comportamientos muy autistas o bipolares si se quiere llamar. Hay algunos de estos que tienen problemas a nivel de piel, de cabello quebradizo, pero este grupo de enfermedades no son tan fuertes y tan agresivas como lo vimos en la CPS1 o en algunas de las variantes. Por eso les presenté primero algunos de los niños que tienen esta. Igualmente se hace entonces el algoritmo. Tenemos los aminoácidos en plasma. Allí encontramos entonces que la citrulina y la arginina está baja, pero está elevado el oratato o el ácido orótico. Y entonces ya eso nos da el diagnóstico, ya lo confirmamos. Aquí pues no sea eso la biopsia hepática o la evaluación por molecular. El manejo, mire que es la misma, no lo voy a repetir, ya sabemos entonces que son los de desintoxicantes, pues los que van a eliminar el ion amonio, eh, que básicamente son el benzoato de sodio, fenilbutirato y fenilacetato, el control de la ingesta de nitrógeno y la prevención de recambios catabólicos, los suplementos. Aquí hay uno que eh, se ha visto, pues en algunos artículos han hablado de el efecto que tiene la biotina a nivel de la ornitin transcarbamilasa. Pero faltan más estudios para completar eso. Bueno, el tratamiento entonces pues igual está basado, como vimos, en o sea, los desintoxicantes, eh, los suplementos, las suplementaciones y el manejo de la proteína. Esta niña acá es una niña chilena que me impresionó, pues a mí me impresionó mucho cuando
conocí este caso porque era una niña que estaba muy bien, mírenla, pues diagnosticada, caracterizada, tiene un evento gatillante, hace una hiperamonemia severa y fallece. Entonces aquí traigo esas cositas que a veces que se vuelven como retóricas, que es la educación del papá, de los familiares, del cuidador, del grupo de salud, tan importantes. Pero estas enfermedades sí, pues podríamos decir en términos coloquiales que a veces son muy traicioneras, porque esta niña con todos los cuidados y falleció. Esta niña la caracterizaron porque tenía el ácido urótico elevado, la arginemia y la citrulina estaba disminuida y tuvo el diagnóstico de déficit de ornitina transcarbamilasa. Bien, vamos a ver ahora la citrulemia. La citrulemia básicamente no es tan severa, ya estás bien a decir, podemos decir que el resto de enzimas deficientes de la vía no son tan severas como, como lo vimos antes. La citrulemia se da básicamente por una deficiencia de la argininsuccinato sintetasa. Si no se caracteriza, todas las enfermedades del ciclo de la urea, si no se caracteriza, si no se diagnostica a tiempo, si no se hace la restricción de la proteína, si no se los desintoxicantes se le colocan al paciente, puede llegar a ser mortal. Igualmente, o sea, es decir, todas estas enfermedades son potencialmente letales. El problema de esta enfermedad es que se presenta en la primera infancia, pero ya cuando se dan cuenta, o sea, tienen o pues están en un estado complicado porque hay una hiperamonemia importante, hay un aumento de la citrulina, por eso se llama citrulemia, aumento de citrulina en sangre, pueden llegar a tener convulsiones e incluso muerte, pues. Aquí vemos entonces la citrulina, recuerden que sale de la mitocondria por un intercambio de citrulina-ornitina. Y entonces cuando se une el ácido aspartico o el aspartato, ¿cierto? Entonces este es el aminoácido, perdón, el grupo amino, el segundo grupo amino que va a ir dentro de esa urea que vamos a eliminar. Entonces aquí está la enzima deficiente y entonces tenemos como resultado la citrulemia. Es autosómica recesiva, es el nombre, a ese que dice CTLN1 es el nombre del gen. Puede ser completa, la deficiencia puede ser total o parcial. Las manifestaciones clínicas son exactamente iguales que las que vimos: letárgicos, no succionan, somnolientos, puede llevar a discapacidad intelectual, hiperamonemia, en fin. ¿Cómo se diagnostica? Por los patrones de aminoácidos en plasma y por la deficiencia de la enzima. Quiero mostrarle aquí de todas maneras unos casos para que ustedes vean lo que es la determinación a tiempo, el diagnóstico, caracterización bioquímica de estos niños. Este es un niño que al tercer día de vida empiezan los síntomas. Mire, estas manifestaciones de la piel son muy típicas en las aminoacidopatías y en las enfermedades del ciclo de la urea, ¿cierto? Mire que el niño, como tiene los piecitos, es hipotónico, tenía 850 microgramos por decilitro. A los 7 días le hicieron una diálisis, ¿cierto? Pero, bueno, y ya entonces le hicieron la medición de aminoácidos en plasma
encontraron que el ácido urótico estaba normal, que la arginina estaba disminuida, pero la citrulina estaba elevada y eso ya nos da el diagnóstico de citrulemia. Esta niña, adoro esta foto porque esa niñita que la vimos aquí tan mal, mírenla acá junto con el cuidado, de todas maneras, por la crisis inicial y las subsecuentes crisis que tuvo, pues la niña tuvo una afección cognitiva importante, pero es una niña que mire que tiene contacto visual, es una niña feliz, que se ríe, pues está minusválida, pues, pero podríamos decir que tiene una buena calidad de vida. Miremos este caso, ¿cierto? Es un niño producto de consanguinidad. En el primer día no succionaba, en el segundo día estaba letárgico, al tercer día ya tenía el amonio en 994 microgramos por decilitro. Le hicieron una peritoneodiálisis, que fue como lo vimos al principio, en donde dice hiperamonemia. Al cuarto día le hicieron. Y bueno, miren esta belleza. Este niño lo sacaron adelante, no falleció. Tenemos este otro que nace, tuvo, me encanta este caso porque estos todos son casos que yo tomé de la Universidad del INTA de Chile, que fue donde hice mi especialización en errores innatos del metabolismo, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. Pero este niño nace con lo que se llama un ano imperforado, le hacen una colestomía a las 24 horas. Fíjense que esto es un dato que aquí parecería irrelevante, pero entonces a los 8 días él tiene 1300 microgramos por decilitro de amonio, ¿cierto? Fíjense que el grupo de clínicos podría pensar, no, como pues tuvo este problema de ano imperforado y colestomía, pues una infección bacteriana. Pero no, realmente el niño, ya vamos a ver, le hicieron una peritoneodiálisis a los 9 días. El niño pues sí tiene una afección cognitiva, pero va al cole y aquí está. Bueno, y este niño entonces le hacen el diagnóstico igualmente para citrulemia. Estos son niños que bajo un programa de diagnóstico y tratamiento tienen llegan a ser niños funcionales. Incluso hay unos que, como les mostraré en las otras enfermedades, que son hasta profesionales, ¿cierto? Miren este niño con citrulemia, este otro niño con citrulemia, este es con argininsulcinuria, ¿cierto? Entonces aquí vemos los chicos, ¿se acuerdan la chiquita que se murió de 7 años? Aquí están, ¿cierto? ¿Cómo predecir el pronóstico neurológico de los niños? Es muy difícil. Miren, esto es de un artículo, ¿cierto?, que nos muestra cómo es, por ejemplo, en la deficiencia de carbamoil fosfato sintasa, realmente podemos decir que es más o menos dependiendo la enfermedad. Fíjense que los de carbamoil fosfato sintasa no son de tan buen pronóstico, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, la deficiencia de arginin succinato sintetasa tiene paradójicamente más mal pronóstico que esta de acá. ¿Por qué? Justamente por eso, porque como los niños no tienen esas presentaciones tan agudas que tiene la CPS1 y la OTC, entonces son niños que difícilmente les hacen
el diagnóstico temprano y pues entonces o se mueren o llegan a pues quedan con un retardo mental severo. ¿Qué marcadores biológicos o biomarcadores que es muy importante en los errores innatos del metabolismo? Entonces es muy importante el momento en que empieza la enfermedad. Para este tipo de enfermedades es la hiperamonemia. Si hay problemas de encefalopatía hiperamonémica, hay que pensar entonces en las secuelas que puede dejar a nivel neurológico esta encefalopatía hiperamonémica. Otra de las razones que pueden llevar a que los niños no tengan un buen desarrollo o no, a pesar de la plasticidad de la infancia, es la baja adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Uno, porque es una restricción muy fuerte de compuestos de origen, pues con proteína de origen animal. Dos, porque los suplementos, fórmulas o leches, como lo llaman acá, son muy costosos. En estos días me comentaron de un tarrito. Claro que cuando yo empecé era mucho más costosa, ya están como en 400.000 pesos, pero de todas maneras sigue siendo mucho dinero para algo que hay que consumir cada 15 días, hay que conseguir un nuevo tarrito y es para toda la vida. Y tres es porque los desintoxicantes como el benzoate de sodio, el fenilbutirato y acetato son de muy mal palataje y los niños huelen muy mal. Entonces generalmente el paciente deja de tomar el medicamento. Y el lugar de nacimiento es muy importante por pues la endogamia que lleva a que este tipo de enfermedades se aumenten de manera importante. Aquí en el hospital infantil del hospital San Vicente de Paúl y en el Paulo Tobón Uribe, por la gracia ya tenemos esta maravilla que la adoro, que es espectroscopía, que es resonancia magnética nuclear, pero además que, o sea, hace la imaginología del cerebro, pero además de eso puede detectar los compuestos que estén alterados, ¿cierto? Entonces, pues es una muy buena manera de hacer el diagnóstico. Bueno, queridos, hemos terminado este tema. No sé si tienen alguna duda o pregunta. No, ninguno. Listo. Bueno, entonces, eh, miren, señor Villa, como usted es el único que está acá, le doy la potestad a usted. Ah, bueno, voy a interrumpir la grabación. Le doy la potestad a usted para que